vamos a hablarles acerca de uno de los tipos de formación profesional más demandantes en Alemania. Y sí, también los extranjeros podemos optar por él. Sí, pero primero vamos por un tintico. Y un guayoyo. Vamos por un tintico y un Ah, guayoyo. ok. Un guayoyo. Un guayoyo. Con mucho éxito. Éxito. El Ausbildung es una formación profesional dual de mucho éxito en Alemania. Esto consiste en dos fases, en una práctica y una teórica. La práctica se va realizando de modo de trabajo en una empresa o una compañía, y el estudio lo vas realizando en una escuela, instituto o a veces en universidades. Cabe destacar que este estudio es una formación técnica, lo que en muchos países de Latinoamérica se conoce como técnico medio. En Alemania la formación de Ausbildung es altamente demandada. Claro, hay muchos sectores diferentes en la industria y en varios sectores empresariales donde se necesitan distintos profesionales, pero básicamente tener un Ausbildung es sinónimo de formarse una carrera exitosa. Y también mucha gente opta por este tipo de formación de Ausbildung en lugar de un estudio superior, porque igual, como dije, hay mucha demanda en muchos sectores. Y es un estudio donde tú tienes que comprometerte porque tienes dos tipos de contratos. Uno con la empresa donde te contratan y otro con la escuela donde vas a aprender. Pero digamos que lo que lo hace especial es que tienes una formación práctica enfocada en un área. Te turnas ya sea semanalmente, una semana de escuela, una semana de trabajo, o un mes de escuela, un mes de trabajo, eso depende. Todo depende de tu contrato de escuela y trabajo. Pero sí, 50-50. No es que, digamos, vayas a estudiar en las mañanas y a trabajar en las tardes o alguna cosa así, sino que ellos hacen, por ejemplo, una semana clase, una semana trabajo. O un mes clase, un mes de trabajo. O intercalado, 3 o días. En la semana, exacto. 3 días de clase, 2 días de trabajo, un ejemplo. El caso es que son 160 horas, más o menos, que son repartidas entre estudio y trabajo. O sea, no es que vayas a trabajar 8 horas y en la noche vas a estudiar otras 4 o 5 horas. No creo que puedas rendir. Entonces, es también eso, que están distribuidos y pues varía dependiendo de la empresa. Aquí en Alemania, muchos alemanes optan por empezar el Ausbildung a una temprana edad, después de que ellos terminan su formación media en la primaria. En la Hauptschule. En la Hauptschule. En la Hauptschule. Ya luego de allí tienen la opción de hacer un Abitur, que son 3 años adicionales. Exacto, el bachillerato en nuestros países de Latinoamérica. Entonces aquí es muy popular el hecho de que una persona termina su escuela, hace un año de voluntariado mientras decide qué hacer. Es una opción. Es una opción. Y luego empiezan a hacer unos Ausbildung. Sí. Entonces eso es algo, pues de alguna manera muy ventajoso, porque mientras haces el Ausbildung, que dura tal vez 2-3 años en promedio. 3 años y medio máximo. Sí. Entonces ya tienes una experiencia de 3 años trabajando en la industria o en el sector donde tú hayas estudiado, más la formación técnica que te dan. Así es. Y también esto está, digamos que, muy valorado para los jóvenes, ya que cuando salen de la secundaria y no tienen esa expectativa, no tienen esa visión de a qué quieren dedicarse o qué quieren hacer, entonces exactamente hacen un voluntariado o prueban entrar en una empresa, hacen una práctica. hacen una práctica para ver si ese Ausbildung realmente es del interés. Eso es algo muy interesante de acá de Alemania, que tú tienes la posibilidad de trabajar y de probar si te gusta y si tú le gustas al empleador. A las dos partes les conviene. Sí, está antes de siquiera empezar a trabajar o a estudiar, porque pues quedarse 2-3 años en un lugar donde uno no le gusta, como que de cierta forma, tal vez, si en tu vida tienes ese objetivo de quieres probar carpintería y luego quieres herrería, por ejemplo, son dos Ausbildung diferentes, puedes hacerlo ya que son de tiempo corto
Si te resulta, puedes probar el otro. O sea, nunca hay como una limitación. Puedes siempre ir probando y estudiando. Recomendado. En Alemania hay aproximadamente 350 tipos de Ausbildungs, de estas formaciones. Pero ¿qué pasa con las Ausbildungs? Que cuando tú quieres elegir una rama en específica, un camino, tienes que estar consciente de que estos Ausbildung siempre van enfocados, especializados, y no es que puedes saltarte una u otra. Por ejemplo, si vas a atender ancianos como un Pflege, necesitas estar consciente de que por ahí va tu camino. Siempre vas a estar enfocado en el cuidado de ancianos y todo lo que con eso lleva. O otro ejemplo, en el área mecánica, por ejemplo, si tú vas a aprender sobre algo, te pueden dar un ejemplo. Vas a hacer una Ausbildung en el manejo de fresadoras, en el manejo de tornos, en el manejo de no sé qué, pero cada uno es una Ausbildung diferente. Por separado. Entonces, hay unos que son demasiado específicos, o sea, que son para aprender una función en particular. Sí. De eso sí tienes que estar consciente en el momento de elegir tu Ausbildung, de tu formación, porque no es que quieras probar en el mismo momento uno, porque sí se te va a enfocar tu educación en una sola parte. Hay que leer muy bien el tipo de formación que ofrecen y el tipo de perfil profesional que se tiene al final. Eso es importante. Además también porque, ese es otro punto importante, muchas veces como salen tantas distintas ofertas de Ausbildung, hay algunas que se van quedando obsoletas. Sí. Y entonces, si por ejemplo tú haces una formación y esa formación es, yo qué sé, en el área de la tecnología, y va saliendo nuevas formaciones en esa área, y tú no estás ejerciendo tu formación por alguna razón, puede quedar obsoleta y puede al final, después de cierta cantidad de años, ya no ser válida y tener que volver a tomar otra formación diferente. Sí, así es. Entonces, sí, hay algunas que justamente tienen más peligro de ser desplazadas por otro tipo de nuevas formaciones, claro. Pero hay otras que no, y hay otras que son como tienen un gran, ¿cómo se dice?, campo de acción, puede ser. Sí, y también hay que estar conscientes de que cada año todo va evolucionando en general, o sea, todo. Entonces puede que ahorita una carrera o una profesión sea demandada y el año siguiente cambie o se actualice. Entonces siempre tienes que estar en un constante estudio y abierto a opciones, a posibilidades. Este café está bueno. Está buenazo. Entre los requisitos que debes tener en cuenta para optar por un Ausbildung está el certificado de notas más tu título de bachiller o secundaria. También tienes que tener o presentar un Lebenslauf, que es el currículum vitae, una carta motivacional explicándole a la empresa y a la escuela por qué tú quieres optar por ese puesto, porque quieres estudiar esa formación. También debes contar con tu certificado de idiomas, ya que para estudiar y trabajar en una empresa alemana debes tener un rango por lo menos de B1 a C1. Todo depende de la formación a la que quieras aplicar. Ese certificado debes mostrarlo, ¿okay? También debes contar con tus títulos homologados, ya que por ser extranjero debes autentificar que tus documentos son reales y te funcionan en este país. Y tienen que estar traducidos al alemán también. Todos traducidos al alemán. Certificados. Así es. Esos traductores los puedes conseguir en la embajada alemana en tu país. De todas maneras, es bueno consultar si admiten ese tipo de traducción o deben ser por traductores oficiales de Alemania. Así es. Es bueno preguntar porque puede cambiar dependiendo de la empresa y bueno, hay gente que es más... Claro. Sí, es un poco más compleja. El proceso de obtención de Ausbildung o tu contrato de trabajo, esto funciona igual como que si tú fueses a pedir el trabajo. Tienes que presentar una entrevista, también tienes que hacer una práctica o tiempo de prueba para saber si les conviene a ti tener ese puesto y a la empresa tenerte a ti. Y pues además de eso, digamos que la búsqueda de la escuela no es tan necesaria porque las empresas ya tienen sus convenios directos con las escuelas. Entonces existe otra posibilidad de encontrar Ausbildung, que es también buscar
con las escuelas qué tipo de convenios tienen, pero pues es mucho más sencillo Sí. buscar por la Mayormente empresa. o común, creo Ujú. que es eso, que las empresas, tú buscas la empresa que quisieras, en la que quisieras trabajar, estudiar, y esa empresa te dice, bueno, nosotros tenemos esta escuela y ven cuál es la que más te conviene y Ujú. listo. Pero igual eso ya es un trámite ahí interno. Sí, en trámite interno, no tienes tú que preocuparte tanto por esa Hay parte. distintos tipos de buscadores donde tú Ujú. puedes, Sí. pues sí, básicamente buscar el tipo de Ausbildung que tú quieres hacer. La Agentur für Arbeit, por ejemplo, Sí. también brinda información muy buena al respecto y tiene una oferta laboral muy amplia. Entonces, También pueden buscar en ausbildung.de, ujú, es un buscador esencial en Alemania ujú, para cualquier tipo de Ausbildung. Ustedes simplemente buscan la rama que quieran, el camino, la profesión que quieran obtener y ahí les sale absolutamente todo detallado. y si por ejemplo hay una empresa en particular para la que quisieran trabajar, Sí. pueden buscar Ausbildung más el nombre de la empresa y ver qué tipo de ofertas tiene. Exacto. Normalmente todas las empresas grandes tienen esas ofertas en sus páginas web, así que les En la job recomendamos, board, ajá, en la bolsa exacto, de trabajo. recomendamos que entren a las páginas directamente y busquen, Ujú. siempre hay puestos disponibles. En Alemania para tener un oficio Ujú. necesitas un Ausbildung para todo, Sí. desde la persona que hace el aseo hasta la persona que recoge la basura, el que hace el Sí. pan, el que corta el pelo. Certificar que puedes hacer eso. Ujú. Sí. Entonces el Ausbildung es demasiado diverso. Sí, hay Cualquier... muchas formas. Un Ujú. trabajo en peluquería tiene distintas fases, entonces especialidades. Entonces cada especialidad es un Ausbildung, por ejemplo. De verdad que sí, hay Ujú. muchas formas de Para conseguir ser una vendedor, formación. por ejemplo, Sí, también. sí, Secretaria, bueno, el hecho, muchos. muchas. La edad media alemana para realizar el Ausbildung es a partir de los 20. Ujú. Claro, esto lo hacen porque al salir de la escuela los chicos están probando, están viendo o tienen ya esos objetivos o simplemente quieren hacer una práctica. Pero eso no quiere decir que esto sea impedimento cuando tú tienes 30, 40 años, 50 o más para poder estudiar en Alemania. Sí, pero ahí hay que tener varias cosas en cuenta. Sí, eso sí. Por ejemplo, la primera es que hay gente ya mayor que por alguna razón, digamos que lo que habíamos mencionado antes, el Ausbildung ya Ujú. es, digamos, de alguna manera obsoleto Sí, ya y no tienen que cuentan. volver a formarse para encontrar otro trabajo. Sí. Entonces existen muchos casos así de gente sí, de 40, 50 años que están en un salón de clase con muchachos de 16 que están Sí. haciendo la misma formación. Eso es muy común acá. Y además de eso, hay que revisar también las condiciones para el caso de los extranjeros, porque si uno está, por ejemplo, fuera de Alemania, puede que las edades máximas cambien. Sí. Y si uno está dentro de Alemania, pues entraría bajo las mismas condiciones de la gente pues que está aquí. Entonces, Sí. hay que... Ujú. Esto siempre depende de la empresa. De qué tan solicitado sea los Bildung. Exacto, y exactamente. ¿Y a qué va referido ese Ausbildung? Por ejemplo, si es un Ausbildung que requiere mucha fuerza, o por ejemplo en algo de construcción, y es una persona muy mayor, por lógica, tiene una desventaja. Pero no quiere decir que sea incapaz de hacerlo. Ujú. Entonces todo depende de la empresa. Si el jefe te quiere o le gustas tu trabajo o simplemente te quiere dar esa oportunidad, no tienes ninguna desventaja. Ujú. Solo aplicar. Yeah. Aparte que hay que tener medio metro de distancia. Bueno, tú sabes que la formación profesional, la mayoría de las formaciones profesionales en Alemania comienzan entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre. Eso quiere decir que tienes que optar por postularte a esos puestos aproximadamente unos 6 meses antes. Siempre tienes que tener en cuenta que las postulaciones son cada 6 meses, cada semestre. Aquí en Alemania todo funciona entre el semestre de verano y el semestre de invierno. Así que ten en cuenta esto para que después no estés apurado y no pierdas la De oportunidad. todas maneras, en la descripción de los Ausbildung especifican cuál es la fecha de comienzo. Sí. Entonces ahí a veces te dicen como que es solamente aplique hasta tal fecha Uh-huh. y ya el proceso se hace después. Y sí, en la cajita de la descripción vamos a dejar todos los enlaces de interés respecto a este tema.
Sí, para aplicar a un Ausbildung o cualquier formación académica en Alemania, te recomendamos tener mucha paciencia, ya que aunque apliques, por ejemplo, en febrero, tal vez la empresa te va a contactar a finales de marzo o abril, así que ten mucha paciencia. O simplemente no lo hacen. Puede ser. Esta formación profesional se estudia y se trabaja simultáneamente. Tú como estudiante obviamente tienes que cumplir con tus estudios, con tus exámenes, con tus evaluaciones, pero en la empresa, como tienes que cumplir un horario de trabajo, la empresa te va a pagar a ti un sueldo. Esto quiere decir que todas las prácticas que tú tengas van a estar remuneradas. Eso también es algo muy importante para recalcar para la gente que viene de pronto acá, que todos los buscadores para Ausbildung, que todas las bolsas de trabajo, inclusive la agencia de trabajo alemana que es la Agentur für Arbeit, todas ofrecen la información completamente gratuita y para inscribirse a los Ausbildung no hay ningún costo, simplemente se aplica directamente a la página, por la página de la empresa o por la página de los buscadores y por el contrario, ellos van a hacerte una remuneración. No todos los Ausbildung son pagos, eso sí es cierto. Sí. No todos son pagos, en algunos tú tienes que pagar matrícula. Entonces tú tienes que cerciorarte bien en la descripción de cada uno de los Ausbildung si especifican cuánto es el salario que vas a tener. Y si no lo especifican, hay algunos que dicen salario por definir, o sea, que se habla en el momento de la entrevista. Y si no lo menciona, es porque o lo definen en la entrevista o porque definitivamente no lo tienen. Entonces, siempre es bueno de pronto escribir un correo y preguntar si hay algún tipo de remuneración. Pero que quede claro que los buscadores y todo eso es información que ofrecen las empresas y ofrece el gobierno y que es totalmente gratis aplicar allí. Entonces, exacto, así que no caigan en ese tipo de ofertas de que yo te busco el lugar o yo te busco esto porque lo que quieren es sacarles dinero. Sinceramente, entonces, eso es totalmente gratis. Sí, entonces pueden buscarlo de verdad que por su cuenta y toda la información, como les decimos, está en las respectivas páginas de las bolsas de trabajo y las empresas. Entonces, exacto. Ahora bien, ¿en cuánto está el aproximado del salario en un Ausbildung en Alemania? Todo esto lo queremos decir que esto depende. Eso depende de la demanda. De la demanda, de la carrera, de la empresa, de lo que sea el trabajo y exacto, toda la cosa. Pero podemos darle un aproximado de alrededor de unos 400 euros hasta 1000 euros. Exacto. Y hay que tener en cuenta que como el Ausbildung tiene hasta 3 años de formación, cada año te hacen un aumento salarial. Exacto, es progresivo. Sí, hay también que tener en cuenta que muchos de los precios que aparecen ahí son en bruto. Eso quiere decir que van a haber algunos descuentos que pues van a depender de muchos factores, entonces pues no se puede decir al final cuál va a ser el salario neto que van a tener, pero sí les van a dar un sueldo. Y ahí llega la siguiente pregunta y es si alcanza para vivir. Bueno, esto también es relativo porque depende también más que de la empresa, de los horarios que tengas, es de la ciudad donde vayas a vivir. Las ciudades del norte son ciudades económicas en caso de que se te ofrezca o quieras hacer algún Ausbildung por allá, digamos que tu sueldo te puede rendir. Pero ¿qué pasa? Cuando estás en el sur, esto puede variar bastante. Sí, por lo menos el estado de Baden-Württemberg, donde estamos, y el de Bayern son los estados más costosos. Caros. Pero son los más costosos porque está el sector industrial en el sur. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que también por estar el sector industrial están los Ausbildungs más demandados en esa parte y con unos sueldos un poquito más elevados. Pero eso también, hay empresas que también tienen hospedaje para sus trabajadores. Los vegues donde viven varias personas. Exacto, las casas compartidas. Sí, son casas compartidas. Entonces, es una opción que puede ayudar. Y hay otra cosa que si tú estás haciendo un Ausbildung y consideras que tienes un buen nivel del idioma, porque es que realmente la desventaja yo creo que es esa, y tú dices, no, pucha, me alcanza el tiempo, entonces puedes optar por hacer un mini job. También, eso te ayudaría bastante. Un mini job es un trabajo como de 10 horas a la semana. Sí, es un sueldo de más o menos aproximado a 450, pero también tienes que estar consciente que es un estudio y es un trabajo. Tal vez al tú tener que trabajar un tiempo completo y estudiar, prepararte, porque
Aunque vas a una escuela, tienes que estar consciente de que tienes que estudiar por tu cuenta, porque no puedes dejar el trabajo en un lado ni el estudio, porque, Sí, porque el compromiso es ese. tus jefes van a estar en contacto con escuela y van a tener todos los Así, eso es datos cierto. de tus exámenes, de cómo va tu De si asististe a rendimiento, y clase. entonces, Sí, eso también es muy importante. No es como que, no, yo aprendo en mi casa, sí, porque en realidad la asistencia a las escuelas es muy importante también sí, aquí. Y te pueden hacer una revocación del contrato si tú no tienes cierto cumples, número de inasistencias. sí. Entonces es importante también eso, es un compromiso pues a tiempo completo. Igual Ujú. puede que quede tiempo y pues también... Sí, Ujú, los Osbildung siempre tienen esa sincronía de escuela-empresa, así que no creas que es independiente. Todo se sabe, así sí. que muy pendiente con esto. Te recomendamos preguntar en la entrevista de trabajo cuáles son las posibilidades de desarrollar, después de culminar ese estudio, tu carrera. Ujú, sí, porque existe la posibilidad después de terminar este estudio técnico de decir, bueno, yo quiero profesionalizarme, seguir estudiando. Entonces hay muchas posibilidades de que en el mismo lugar donde tú te quedes, ellos te digan, no, si tú sigues aquí tanto tiempo, luego puedes aspirar a otro tipo de estudio que ya es un estudio Sí. profesional. Tal vez también, dependiendo de tu desenvolvimiento, de qué tanto va surgiendo la empresa, puedas escalar en la misma empresa algún Ujú, puesto o poder hacer o continuar haciendo un Ausbildung en otra sección de la empresa. Eso también sería una gran ventaja ya que te hace crecer, digamos, de una forma tu currículum, tu profesión. ujú. Entonces esto estará muy bueno para ti, definitivamente. Esperamos que esta información les haya sido útil. Si ustedes tienen dudas, preguntas, por favor déjenlos abajo en los comentarios y con mucho gusto les ayudaremos. Ujú, también por favor suscríbanse, denle me gusta, compartan y estaremos también más adelante haciendo otros videos relacionados con otros tipos de formación y también si ustedes quieren de pronto algo más de información sobre los procesos de homologación, pues también pueden escribirnos y dejarnos sus dudas. Sí, nos vemos en la próxima. Adiós. Tschüss.